Bueno, hermanos, reciban nuestro saludo especial, nuestro abrazo fraterno, en la seguridad de que el Señor les está bendiciendo rica y grandemente. En este año estamos caminando bajo la gracia y el favor del Señor, y eso nos permite tener la certeza de que en sus vidas se está viendo, se está recibiendo la bendición del Señor. Y eso nos alegra y le damos la gloria a nuestro buen Dios. Así que bienvenidos a este tiempo que tenemos para conectarnos y compartir de la palabra del Señor. Oremos en este día y pongamos este momento especial en las manos de Dios, pidiendo que sea Él el que habla a nuestros corazones. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte muchas gracias, Señor, por este momento especial que tenemos de compartir tu palabra. ¡Qué privilegio, Señor! Te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que escuchan hoy tu palabra. Y Dios, yo te pido que les hables a lo profundo del corazón, que quites todo obstáculo para que tu palabra llegue oportuna, relevante, certera, clara al corazón de cada uno, Señor. Padre mío, que bendigas con tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo provea de esa revelación, de esa sabiduría para entender, para discernir tu palabra y para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor, y bendícenos y guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les digo, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor, y hoy quiero compartir un mensaje que la verdad Dios me inspiró el otro día cuando antes de empezar un servicio, pues estaban los niños jugando aquí en la iglesia, y sabe, ellos jugaban a las escondidas. Y entonces, pues los niños se escondían ahí debajo de las sillas, de tal manera que realmente no estaban escondidos, estaban a la vista de todos. Y se me hizo a mí tan gracioso y pues tan inocente el juego de los niños escondidos a la vista de todos, que me permitió recordar el Señor ese momento especial allí en Edén, cuando Adán y Eva han pecado, han desobedecido a Dios y ahora pretenden esconderse de su presencia. ¡Qué acción tan infantil en los niños, pero que en Adán y en Eva realmente no constituía un juego! Por eso hoy vamos a compartir esta palabra que le hemos puesto de título: ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Y para eso quiero que iniciemos allí en el Edén. Vamos a la Biblia, el libro de Génesis, capítulo número 3, y leamos los versículos 8 y 9. Dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y qué pregunta tan tremenda, mis hermanos, porque es que no se trata de que Dios estuviera entrando al juego o consintiendo el juego. Mire, Dios sabía claramente el lugar exacto donde se encontraba Adán y donde estaba Eva. Él no tenía ningún problema con su ubicación. Lo que está expresando Dios con la pregunta ¿dónde estás tú? Es que Adán se ubicara él, entendiera qué es lo que él había hecho, cuáles eran las razones por las cuales pretendía ahora esconderse, que él pusiera la cara exactamente a lo que había hecho. Dios lo que estaba buscando no era a Adán. Lo que Dios estaba buscando es que Adán confesara lo que había hecho, se ubicara en lo que había cometido y ahora le pusiera la cara. Porque, hermanos míos, realmente ningún ser humano puede ser salvo sin confesión de pecado. De alguna manera, Salomón por allá escribió en el libro de Proverbios, capítulo número 28, el versículo número 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Dios estaba y está buscando la ubicación del ser humano en el sentido de la confesión de su pecado al reconocer su exacta situación. Juan agrega a esto por allá en Primera de Juan, capítulo número 1, el versículo 9, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizás, hermanos, se puede considerar ingenuo tratar de esconderse de Dios. Y realmente era una salida infantil, porque pues Dios sabe todo y Adán lo conocía, Adán lo sabía. Pero hermano, eso es algo que hasta el hombre hoy día sigue tratando de esconderse de Dios. Y todavía Dios está preguntando: ¿dónde estás tú? Buscando, esperando que nosotros veamos la necedad de nuestra condición pecaminosa y salgamos de detrás de los árboles donde nos hemos escondido y ahora confesemos nuestro pecado. Porque es que, hermanos míos, el pecado es esa lepra que daña al ser humano y que lo aparta de Dios. Hermanos míos, el pecado tenía que ver con el quebrantamiento de un mandamiento que Dios había expresamente dado a Adán. El hombre y su esposa entonces llegaron a ser esos primeros que comenzaron a viajar por el camino de la transgresión y del alejamiento de Dios. Pero claramente Adán y Eva no fueron fueron los primeros, pero no fueron los últimos, porque hasta el día de hoy, como les digo, seguimos tratando de escondernos de Dios. Pecamos y ahora nos escondemos del Señor. La Biblia dice, y Jesús lo dijo de una manera muy amplia, Jesús dijo que ancho y espacioso es el camino, la carretera, la vía por los que muchos van a la perdición, pero que estrecha es la puerta que lleva a la gloria. Mire, hermanos míos, esta es una situación de todos. Pablo lo expresó de esta manera. Dice en Romanos capítulo número 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura asegura que todos nosotros hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Salimos de su gloria. Y es que la palabra pecado, mis amados, pues claro, sí, la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. La transgresión es violentar uno de sus mandamientos en alguna manera. Pero el pecado también tiene que ver con que uno sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Dice la Biblia que eso le es pecado. Dice la Biblia que el pecado tiene que ver con no cumplir el propósito de Dios para traerle gloria al nombre del Señor. Y en ese sentido, pues todos pecamos. Hemos aprendido desde nuestra niñez que pecamos por acción, por omisión, por palabra, por obra, por pensamiento, de tal manera que no se necesita hacer mucho esfuerzo para comprender las palabras de Pablo de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mis amados, desde ese momento en que Adán y Eva quebrantaron el mandamiento, la orden de Dios, se convirtieron en reos, en delincuentes de la justicia de Dios, delincuentes perseguidos espiritualmente. Su destino final será ser arrestados, será ser procesados, culpados y castigados. Ese es el destino del hombre apartado de Dios, víctima del pecado. Como un delincuente espiritual, huir de la presencia de Dios, que verdaderamente busca el procesamiento, la culpa y el castigo de aquel que no manifiesta, reconoce en arrepentimiento su pecado delante de Dios. Igual que Adán y Eva, mis amados hermanos, también lo fueron Caín, también lo fue David, también lo fue Acab, también lo fue Jonás, también usted, también yo, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y amados, tratar de esconderse de Dios, pues el Salmo 139 nos habla de que la distancia no evitará el ojo de Dios, de que Él lo vea y de que Él actúe sobre el pecado. La oscuridad no le esconderá nuestro pecado. La oscuridad no puede cubrir nuestro pecado donde Dios lo ve. El secreto, por más secreto que sea el pecado, no durará. Nada estará secreto delante de los ojos de Dios. Ningún escondite será suficiente para ocultar nuestro pecado. El paso del tiempo, quizás en los años, la certidumbre del pecado como que desaparecerá. De ninguna manera la Biblia dice que el pecado nos alcanzará. Así que la única esperanza del hombre para el pecado se llama el perdón de Dios. Y hermanos, dice Efesios capítulo número 1, el versículo número 7, refiriéndose a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que, hermanos míos, ¿qué sentido tiene esconderse de Dios? Sí, la oscuridad no nos puede ocultar. La distancia no nos puede hacer más allá de los ojos de Dios. Si el tiempo no puede borrar, si ningún escondite es suficiente, mis amados. Y por eso, hermanos, quiero que compartamos algunos árboles en los cuales Adán y Eva se escondieron y que ahora nos sirven a nosotros de ejemplo para arreglar las cosas en lugar de mantenernos tratando de escondernos de quien no nos podemos esconder. Quizás el primer árbol que ellos usaron fue la distancia, poner distancia, separación con Dios. Y es que, mis amados, el instinto del ser humano, el instinto del hombre pecador es esconderse de Dios. Y usted lo tiene claro, lo mismo que yo, hermanos míos, que cuando uno ha cometido un pecado, lo primero que su instinto jala es a esconderse, a separarse de Dios, como estos primeros pecadores, dice la Biblia, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y antes de pecar, la primera pareja corría hacia Dios, había comunión con ellos. Antes de pecar, la primera pareja, ellos buscaban la compañía de Dios. Pero ahora, con el pecado de por medio, ahora buscan ocultarse de su presencia. Un ejemplo claro en la Biblia es Jonás. Jonás, pues, él corre de Dios, él huye de Dios. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive, y pues, ¿qué hace él? Él dice la escritura que huyó de la presencia de Jehová hacia Tarsis. Desde luego, vano es tratar de escapar del Señor. No tiene sentido. Quizás al igual que los niños tratamos de escondernos, pero ¿para qué nos escondemos si el Señor nos ve? Tenemos todo el cuerpecito por fuera. El Señor nos está viendo claramente. Es en vano que tratemos de escapar de un Dios omnipresente, un Dios omnisapiente, como fue el caso de Jonás. Es en vano que tratemos de huir del Señor. Ahora, mis amados, el pecado separa al hombre de Dios. El pecado nos aleja y nuestro instinto nos lleva a poner distancia. Mis amados, dice el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si no se hacen cambios verdaderos en nuestra vida, si no hacemos algo verdaderamente claro frente al pecado, pues eternamente estará el ser humano separado de Dios. El hombre apartado por la eternidad de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura allí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Para qué escondernos y pagar semejante precio tan alto, mis amados?
¿Qué sentido tiene? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Y mira, quizás a veces nosotros hacemos lecturas como muy rápidas de la Escritura y no ponemos como el énfasis donde debe estar. Porque aquí dice, en la Escritura dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amados, ¿por qué? Si recordamos a Jesús de Nazaret, tal vez uno de los momentos de peor horror, de peor dolor allí en la cruz de Jesús, fue el momento en que, cargando todos nuestros pecados, Él siente tal angustia y tal oscuridad y tan profundo es el dolor en su corazón, que Él dice: Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Cuando Él siente separarse de la presencia de Dios. Y es que no hay cosa más terrible, mis amados, que estar apartado de la presencia de Dios. Hermano mío, ¿por qué escondernos de Dios frente a las situaciones que hemos cometido, al pecado que hemos cometido? ¿Por qué no más bien confesar nuestros pecados como el Señor espera? Hermanos míos, número 2 es que a veces nos escondemos lo mismo que Adán y Eva se escondieron detrás del árbol del temor, la inseguridad. Tú lo puedes ver en las palabras de Adán cuando él confiesa: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Una cosa que yo reconozco es que el pecado obra en el espíritu, es que el pecado genera temor. El pecado quita las fuerzas, quita el valor del ser humano. Mira, Salomón, otra vez Salomón, capítulo número 28, libro de Proverbios, versículo número 1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. Grábate eso en la mente: huye el impío sin que nadie lo persiga. Basta que uno transgreda una norma para uno sentir en el corazón el temor a ser castigado. El castigo, hermanos míos, genera ese temor. Ahora, dice un poquito ahí para adelante en el libro de los Salmos, el salmista en el Salmo 53 dice: se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Ahora, yo creo, mis amados, sinceramente, y así como lo dice la Escritura, que una de las características de los seres humanos, de los hombres de los últimos tiempos, es que su corazón será compungido, será arrugado por el temor. Y si vemos cada día hay mayor temor en las personas, mayor angustia. ¿Víctimas de qué? Víctimas del pecado. El pueblo de Israel, cuando había pecado, hermano, sintieron temor al escuchar la voz de Dios. Y por eso, mis amados hermanos, el temor ha invadido el corazón de la raza humana. Pues Adán y Eva, ellos no querían enfrentar el castigo de Dios, y quizás eso es lo que pasa con los seres humanos modernos, con los hombres modernos y actuales, que pretenden evitar el castigo de Dios, evitar a Dios. Todos los hombres deben tener claro, mis amados hermanos, antes que enfrentemos a Dios, ese temor que nos da de enfrentar a Dios, ese temor sintámoslo más bien antes de que llegue el momento de tener que enfrentar a Dios, porque ciertamente en algún momento de nuestra vida vamos a tener que ver a Dios cara a cara, mis amados, y ponerle la cara por lo que nosotros hemos hecho. ¡Qué terrible es eso! Dice allí Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Mira, dice aquí: para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos míos, que ese temor lo sintamos antes, porque la Escritura dice que con el temor del Señor es que el hombre se aparta del pecado. Que el temor nos lleve más bien a no pecar. No que el temor más bien nos aparte de Dios. Ahora, en estos días estaba mirando ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 19, mirando la historia esta del rico y el pobre Lázaro. Y pues allí se le hace una información, se le da una información clara al rico, que en el lugar donde ha quedado después de la muerte, de allí no puede salir. Hay una cima que no permite, hay un abismo que no permite pasar de un lado al otro, ni tampoco venir hacia el mundo de los vivos, mis amados. O sea, ese temor, sintámoslo antes de cometer el pecado. Y no para escondernos de Dios, que porque tenemos temor. Tercer árbol que creo que nosotros nos escondemos y que se escondieron Adán y Eva, tiene que ver con el árbol de la culpabilidad. Esa culpa que genera vergüenza en el ser humano. Cuando hemos pecado, sentimos la vergüenza. Y allí por primera vez en el Edén, por primera vez en la historia, los rostros de Adán y de Eva seguramente ardían de la vergüenza. Y a eso los acompañaba un profundo dolor que nunca habían conocido en el Edén, jamás habían sentido eso. De la misma manera, hermano, penetra en nuestras conciencias el recuerdo de cada pecado. Yo no sé si tú tienes claro cómo cuando tú has pecado y te acuerdas de que lo que cometiste, oye, tu conciencia te taladra en cada momento, cada escena del pecado. Adán y Eva llegaron a conocer, a sentir la culpabilidad y por eso se escondieron. Mire, hay un versículo en el libro de Daniel que quiero traer para enfocar este punto. Mire, Daniel capítulo 12, el versículo 2, Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la vergüenza y la confusión perpetua. ¿Por qué no, si sentimos culpa, por qué no nos quitamos más bien de encima esto en lugar de estarnos escondiendo a través de la confesión, el reconocimiento de nuestro pecado, el arrepentimiento delante de Dios? Adán realmente trató de cubrir su conciencia culpable colocándose ahí unas hojas de higuera, dice la Escritura. ¿Pero tuvo éxito? Claro que no, porque el pecado no es algo externo. Hay muchas personas que sienten que necesitan tranquilizantes de su conciencia y toman pastillas o participan en terapias o se vinculan a filosofías, a cursos tratando de callar la conciencia, pero eso no funciona, mis amados. Solamente el arrepentimiento genuino, la confesión del pecado, el reconocimiento de la culpa a través de la sangre de Cristo es que nos puede hacer libres. Nadie encuentra alivio. Hermanos, personas creen que amontonando dinero como que acallan su conciencia. Otros tratan de acallar la conciencia comprando y acumulando cosas. Otros adquiriendo títulos y ganando el favor de la gente, y pues a través de hermanos míos, de hacerse terapias, pero nada puede cubrir la culpa que se siente en lo profundo del corazón. Y claro, mis amados, al igual que Adán y Eva, algunos tratan de cubrir su culpa, de cubrir su conciencia a través de una buena moral, unos buenos principios. Pero hermanos, ni siquiera eso permite consuelo. Algunos otros se esconden detrás de las excusas. Es que ¿para qué voy a la iglesia si hay un poco de hipócritas allá? Pero son hipócritas dentro de la iglesia.
Amados hermanos, no, es que la culpa fue de mi esposa o de mi esposo que me puso tropiezo y caí. Otros, pues, excusas como, es que las circunstancias me llevaron a pecar. ¿Sabe? La verdad es que ninguna de estas cosas convencen a Dios. ¿Para qué escondernos detrás de la culpa? ¿Para qué escondernos en la autojustificación? ¿Para qué escondernos en la religiosidad, en el legalismo? ¿Para qué escondernos en la comparación cuando nos comparamos con otras personas y tratamos de tranquilizar nuestra conciencia porque pensamos que otros son más malos que nosotros, que los pecados de los demás como que son más severos que los nuestros? Hermanos míos, solamente Cristo puede quitarnos esa lacra del pecado. Solamente Cristo puede quitarnos esas ropas viejas de pecado, esos harapos, y vestirnos de ropa blanca. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, el versículo 14: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos míos, es que solo Cristo nos puede vestir, dar esas vestimentas de ropas blancas, de lino limpio y resplandeciente, para que participemos allí en las bodas del Cordero. Se nos concede esto cuando nos quitamos las ropas de pecado, cuando nos lavamos en la sangre preciosa de Cristo, cuando pasamos por las aguas del bautismo. Necesitamos identificarnos con el sacrificio del Señor Jesucristo y lavarnos de nuestra vida pecaminosa para que su sangre nos cambie esos vestidos en ropa limpia, de lino limpio, resplandeciente. Amados, necesitamos a Cristo en lugar de estarnos escondiendo. No hay otra manera, no hay cursos, no hay filosofías, no hay manera de quitarnos esa lepra del pecado a no ser la sangre preciosa de Cristo. El arrepentimiento genuino, el reconocer y confesar nuestro pecado y apartarnos para siempre de él. Pero quiero, hermanos míos, concluir pensando en esto. Note, y quiero resaltar, mis amados, que aun cuando el hombre ha pecado y se ha escondido, Dios continúa buscándolo. Dios continúa preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? A Jonás lo buscó con una tempestad. A David lo buscó con un profeta. A nosotros nos buscó enviando a su Hijo a morir por nosotros. Todavía Él busca a los seres humanos a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación del hombre. Porque nuestro Jesús es ese buen pastor que busca a las ovejas perdidas. Nuestro Jesús es ese Padre amoroso que espera el regreso de ese Hijo pródigo. Él espera pacientemente el regreso, mi amado. En lugar de escondernos, ¿por qué no ponerle la cara al Señor y decirle, Padre, perdóname, Señor, perdóname, Dios? Adán, mis amados, quizás quiso evitar enfrentar a Dios. Quizás él pensó que sería mejor poner pausa y esperar algún tiempo para presentarse luego delante de Dios. Quizás Adán, lo mismo que algunos de nosotros, quiso ignorar el pecado. Pero sabe, Dios nunca pasará por alto el pecado, jamás. Quizás hoy algunos tratan de esconderse de Dios, negando la existencia de Él. Hermanos, la Biblia dice sencillamente que el necio dice en su corazón, no existe Dios, pero son palabras del necio. Es el necio. Y hermanos, si alguien dice que no existe Dios, simplemente lo que está es tratando de negar esa oportunidad que tiene, o esa obligación que tiene de rendir cuentas, de informar, de confesar lo que ha hecho.
Hermanos míos, otros pueden decir que el pecado no importa. Algunos se esconden detrás de árboles de tantas maneras y de tantas formas, tratando de decir que ese asunto del pecado no importa. Pero hermanos, las consecuencias del pecado las estamos viendo momento a momento en nuestra existencia. ¿Por qué guerras? ¿Por qué enfermedad? ¿Por qué dolor? ¿Por qué angustia? ¿Por qué esa lejanía de Dios, esa ansiedad? Ese estrés, mis amados. Presencia del pecado en la vida del ser humano. Yo no sé, mis amados, inclusive dentro de la iglesia, cuántos en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, están allá tratando o de retrasarse para no llegar en el momento, o para esconderse detrás de algún árbol, de alguna manera no ponerle la cara al Señor. Y pues con la única esperanza es que realmente de Dios no se puede esconder nadie. ¿Por qué esconderse de Dios? ¿Para qué esconderse? Nadie puede esconderse de Dios. La única esperanza del hombre es darse cuenta que no se puede esconder. La única esperanza que tú y yo tenemos es reconocer que de Dios no nos podemos esconder. Pero es que también, hermanos, ¿qué razón hay para escondernos de un Padre amoroso, de un Dios perdonador? Y por eso yo quiero concluir, hermanos míos, con el capítulo número 6, 2 de Corintios capítulo número 6, el versículo 2, que Pablo nos informa de esta manera: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Amados, el juego de las escondidas terminó. El juego de niños terminó. Necesitamos presentarnos delante de Dios. Hoy es día de salvación. Preséntate delante del Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco, Señor, mi pecado, Dios. Señor, reconozco que he tratado de esconderme de ti, Señor. Me he alejado de ti, Dios. He puesto separación quizás, Señor. Padre mío, quizás algunos de nosotros, yo mismo, Señor, hemos tratado de escondernos en la culpa o en el temor, en la vergüenza, Señor, que nos da presentarnos delante de ti. Pero, Señor, tú estás esperando nuestra respuesta. ¿Dónde estás tú? Y hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores, Dios. Y pedimos, Señor, que nos perdones de todo corazón, Dios. Pedimos que nos perdones, Señor. Ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Reconoce que eres pecador. Reconoce delante de Dios tu necesidad de Él. Puedes orar conmigo de esta manera: Señor Jesucristo, yo te pido que me perdones, que me laves con tu sangre. Reconozco, Señor, mi maldad. Te pido que me ayudes, Dios. Confieso con mi boca que soy pecador, pero que te necesito, Señor, que te recibo en mi corazón como mi Salvador, que en mi corazón acepto tu señorío, porque declaro, Jesús, que tú eres mi Señor. Pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, del cual jamás será borrado. Pido, Dios, que me ayudes a caminar en tu favor. Pido que me ayudes a caminar en los caminos de la senda recta, Dios. Muchas gracias, Padre, que jamás me esconderé de ti, Señor, sino que seré pronto a reconocer mi pecado. Muchas gracias, Dios. Tómame de tu mano, Dios, y no me sueltes jamás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga. Recuerda, no te escondas de quien no te puedes esconder. Bendiciones.